Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Le agradezco mucho que nos acompañe a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet. Dina Boluarte, vicepresidenta del gobierno hasta hace unas horas, es ya la presidenta del Perú, juró el cargo después de que el presidente Pedro Castillo, ya depuesto y ahora detenido en una comisaría ya en Perú, lanzara un mensaje a la nación planteando la disolución del Congreso, un gobierno de emergencia nacional que tenía dos características muy puntuales: toque de queda y gobierno por decreto. Decía que en algún momento iba a convocar una constituyente, pero se arrogaba todos los poderes, un golpe de Estado en toda la línea, que sin embargo no pudo prosperar. Ya hay, por supuesto, expresiones de Luis Almagro de la OEA, dice que bueno, pues la OEA se pronuncia por el respaldo a la nueva mandataria, que propone, entre otras cosas, un gobierno de unidad nacional. Pidió, es interesante, una tregua política. A ver si tenemos el fragmento en el cual la nueva vicepresidenta del Perú pidió una tregua política para salir adelante de bueno, pues la situación gravísima que viven. Dina Boluarte. Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional. Esta alta responsabilidad debe ser asumida de consuno por todas y por todos. Bueno, y aquí en México el presidente no condena el golpe, dice que no se mete en asuntos internos, pero considera que a Pedro Castillo lo orillaron a tomar estas medidas. Marcelo Ebrard le dijo a Azucena Uresti hace un momento que si llega a pedirlo, en este caso asilo político, Pedro Castillo se lo daríamos, pero hasta el momento no lo ha pedido. En un momento más iremos nuevamente hasta Perú. Hoy en el Instituto Nacional de Acceso a la Información y también Protección de los Datos Personales se dieron los premios, se dio la premiación en el tercer concurso periodístico. Por supuesto, felicito a los ganadores. En un momento más le contaré de qué se trata el asunto. Hay otros temas también en la agenda nacional que merecen su atención. Por un lado, ya tenemos un nuevo director de la Agencia de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, es el nuevo titular, reemplaza a Horacio Duarte. Le comento que México ofrece a los Estados Unidos la posibilidad de que la prohibición de importar maíz transgénico se mueva hasta el 2025, lo cual, bueno, pues es un principio de negociación que ya en este caso implicaría a la siguiente administración. Explotó un polvorín en Villagrán, Guanajuato. En un momento más iremos, por supuesto, hasta aquella entidad. En lo que tiene que ver con la discusión del Fast Track aprobado el día de ayer, el senador Monreal dijo que el Senado de la República actuará con serenidad y buen juicio. Será una discusión racional, inteligente. Vamos a cuidar el procedimiento legal, el procedimiento ordinario. No habrá esto que se llama la vía rápida, dijo en varias entrevistas que el día de hoy ha dado. Le comento que, bueno, pues anoche se aprobó un montón de artículos. Estamos hablando de 4 leyes y un montón de artículos que aprobaron sin conocerlo. Así, por el decreto o la fe ciega de los legisladores en la propuesta presidencial, aprobaron así sin ninguna revisión o discusión más amplia las leyes. Por cierto, Coparmex hoy fija un comunicado en el que le dice no al procesamiento de esa manera atropellado y sin discusión de leyes. Vamos a ver cómo lo procesan en el Senado, este llamado Plan B para los temas electorales. Me permite que hagamos una breve pausa, regresamos. Formación, ya le presentaba el anuncio que hizo esta mañana tempranito el destituido presidente Castillo, tratando de establecer un gobierno de facto, disolviendo al Congreso sin tener facultades constitucionales para ello. Le decía que me sorprende la falta de reacción de los gobiernos latinoamericanos. Boric no ha todavía subido nada. Le contaba lo que dijo el presidente de la República, quien dice que no se mete en los asuntos internos, pero considera lamentable lo que ocurrió y dice que Pedro Castillo pues se haya mantenido, en este caso con el Congreso, un ambiente de confrontación y hostilidad hasta llevarlo a tomar decisiones
razones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución. Esta es la lectura que tiene el presidente de México. La lectura que tiene el presidente electo de Brasil es diferente. Dice Lula que acompaña con mucha preocupación en este caso los hechos que llevaron a la destitución del Perú. Siempre es de lamentar que un presidente electo democráticamente tenga este destino, pero entiendo, dice Lula da Silva, que todo fue en este caso conducido, encaminado en el marco constitucional, que el Perú y América del Sur, precisamente en este momento de diálogo, tolerancia y convivencia democrática, deben encontrar los caminos para enfrentar los verdaderos problemas. Espero que la presidenta Dina Boluarte, y hay un reconocimiento por tanto a ella, tenga éxito en su tarea de reconciliar al país y conducirlo en el camino del desarrollo y la paz social. Esto dice en este caso Lula da Silva, consonante también con lo que escuchábamos hace un momento de Almagro diciendo la OEA se pone del lado de la democracia, reconoce entonces que el proceso de destitución de Castillo y en este caso entronización de la nueva presidenta, que por cierto era vicepresidenta del país, Dina Boluarte, del mismo partido que Pedro Castillo, ahora ocupa la primera magistratura del país. En un momento más vamos a Perú. Ahora permítame dar la más cordial bienvenida a nuestro embajador en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. Embajador, muy buenas noches. Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo a todo tu auditorio. Feliz de recibirlo. Oiga, pues tenemos este mes una fecha muy importante. Se cumplen 200 años de las relaciones entre México y los Estados Unidos. Y a mí me encantaría que le contara al auditorio que nos acompaña, que nos ve en todo el país, ¿qué tenemos planeado? Entiendo que va a haber una cumbre de líderes de América del Norte al iniciar el año próximo. Pero ¿qué han planeado los gobiernos para, en este caso, celebrar tan señalada fecha? Embajador. Pues Leonardo, en realidad hay muchas manifestaciones de, digamos, conmemoración de estos 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Nosotros vamos a estar el lunes, que es el día 12 de diciembre, que es el día que comienza todo el año de celebraciones, en la Bolsa de Valores de Nueva York, dando el campanazo como un símbolo de amistad entre los dos países. Vamos a hacer una carrera este domingo aquí en Washington entre personas de el gobierno y el pueblo americano y muchos mexicanos para celebrar esa amistad. Va a haber durante de este año alrededor de 200 eventos entre Estados Unidos y México para celebrarlo. Y lo que tú mencionas es algo muy importante. En enero va a haber una reunión de los tres líderes de América del Norte, de los tres presidentes y el primer ministro de Canadá. Y pues eso también es algo muy importante porque Norteamérica como región es algo que se está fortaleciendo. Sí, interesante, pues, el que se lleva a cabo esta cumbre de líderes de América del Norte. Se fue moviendo por temas de agenda, ¿no? Porque en principio estaba establecida, embajador Moctezuma, para diciembre. Pues en realidad confirmaciones no se dieron en diciembre, sino que eran fechas tentativas y se han venido acomodando las tres agendas. Aquí en Washington, precisamente el 13 de diciembre, hay una reunión de países africanos. Vienen más de 50 presidentes de África y esa reunión estaba programada desde hace mucho tiempo, por eso es que no fue en estas fechas. Pero lo importante es que hay muchos mecanismos de diálogo entre los tres países y ya se ha expresado en ley la idea de Norteamérica. O sea, ya no solamente son discursos, sino que, por ejemplo, en la ley se llama Anti-Inflationary Act, que es para combatir la inflación, se estimula aquí en Estados Unidos la producción de vehículos eléctricos y se da un crédito fiscal a la producción, y esto que antes era solo para América,
ahora va a ser para Norteamérica. Quiere decir que se benefician también México y Canadá de este crédito fiscal. Ya, es por supuesto muy interesante todo eso y todo lo que se está haciendo. Las celebraciones sirven a veces como para sacar el memorial de agravios y otras para pensar el futuro. Ya lo vimos en los 500 años de la caída de Tenochtitlan, cómo evolucionaron las cosas. En este bicentenario, ¿cuál es el ánimo que prevalece en los dos gobiernos, en los dos países, embajador? Pues mira, la idea reiterada entre los líderes de América del Norte, de Norteamérica, es generar una región que no solo sea, digamos, socios comerciales, sino que sean aliados para equilibrar regionalmente al mundo, e incluso para generar una zona, llamémosla así, de paz, en donde pues no solo se haga una zona competitiva económicamente, sino también humanista, que se defiendan los valores de la democracia, los valores de la libertad, del humanismo, y por eso es que se está trabajando intensamente. Como te decía, ya hay logros importantes que además se vienen a complementar con muchas empresas que están mudándose de Asia hacia México y el Canadá para que se cree un mercado mucho más cercano a los consumidores, ya que por el COVID y por la guerra, la invasión a Ucrania, pues se han dado cuenta que es mucho más importante tener cerca a los países socios y proveedores que tenerlos tan lejos. Ya. Oiga, en estos 200 eventos que se van a tener, en este caso a lo largo del año, ¿se va a involucrar al sector privado, universidades, sociedad civil? Y le pregunto de manera señalada, embajador Moctezuma, la diáspora mexicana, que tiene ya varias generaciones, supongo que será un protagonista importante de estas celebraciones. Así es, hay muchísimos eventos que encabeza el sector privado, que encabezan las universidades, hay muchos eventos deportivos, culturales. Se va a acuñar una moneda para celebrar los 200 años. No quiero cansar a tu auditorio enumerando muchas actividades, pero sí va a ser una celebración y un entendimiento permanente durante todo el año, recordando la importancia de crear un futuro común. Como tú sabes, la historia en muchas ocasiones pues ha sido difícil. La historia entre nuestros países ha sido complicada, pero si la historia en algo nos desunió, el futuro debe de unirnos y estamos comprometidos con ello. Oye, un buen propósito colectivo que incluye también a nuestros socios de Canadá es organizar un mundial de fútbol, ¿no? Sí, de hecho, no está en el marco de los 200 años, pero sí de Norteamérica como región. Es el primer mundial que van a organizar 3 países y eso pues va a ser algo muy muy importante porque pues va a hablar de la fortaleza que hay y la coordinación y complementariedad que hay entre nuestros 3 pueblos. Un mundial de los 3 países va a ser algo muy importante y hay que prepararnos pues para llegar cuando menos a cuartos de final. Tendríamos que llegar a semifinal. Embajador, sobre lo más reciente, ¿tiene usted alguna información que compartir con el auditorio sobre cómo va? Sabemos que terminó el proceso de consultas, ahora está sobre el tema eléctrico y también está discutiéndose el tema de las importaciones de maíz transgénico. ¿Nos puede dar una actualización de en qué va ese tema, en qué va esa negociación entre los dos países? Bueno, todo el tema, Leonardo, relativo a las conversaciones de controversias dentro de lo que es el TEMEC, el Tratado Comercial, por ley es responsable la Secretaría de Economía. Entonces, quien lleva a cabo esa relación es la Secretaría de Economía, y aquí estuvo en Washington la secretaria Buenrostro, tuvo reuniones ella con Catherine Tai, que digamos es la responsable comercial de Estados Unidos, quien lleva realmente el tema del tratado y de las controversias. Tuvo otra reunión con la secretaria Raimondo y como es Economía la responsable, pues yo no quisiera
hablar en un terreno que no me compete. Oiga, ha trascendido que México ha ofrecido que en este caso, la prohibición de importar maíz transgénico se mueva hasta el 25, pero como no es su campo, le pregunto, técnicamente, ¿en qué fase estamos? Porque entiendo que se terminaron las consultas, pero no se ha convocado el panel. Técnicamente, ¿esta fase qué es? ¿Negociación política o cómo se llamaría? Bueno, lo que sucede es que hay fechas que el tratado señala como las fechas en donde después de conversaciones, si las partes no están de acuerdo, pues una de las partes puede exigir un panel. Esas fechas de conversaciones son, llamémoslo así, los techos, pero si siguen las conversaciones, pueden continuar sin necesidad de que se llame a panel. Ya tiene derecho, en este caso Estados Unidos ya tendría el derecho a llamar a un panel, pero si siguen las conversaciones y ellos están de acuerdo en que se está progresando, entonces no es necesario hacerlo, porque lo importante es resolver los problemas y no tanto cumplir con procedimientos comerciales. Ahora, si ellos no están satisfechos con las conversaciones, pues entonces toman la determinación de llamar a un panel. Eso hicimos nosotros en el caso de la industria automotriz, con las reglas de origen, sí. Y es un panel que ya en las próximas semanas se va a dar a conocer el resultado, y en ese caso fue México el que demandó a Estados Unidos. Y vamos con Canadá en eso, ¿no? Canadá también lo hizo, sí. Y son las controversias comerciales, pues que es normal que se den entre personas países que hacen comercio continuamente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el año pasado, por poner una idea, importamos más de Estados Unidos que toda la Unión Europea junta. Y para Estados Unidos somos, Canadá y nosotros, los países que también a los que les compra más. Entonces, el flujo comercial es impresionante entre los países, Leonardo. $1 billón es la balanza comercial de México, que es impresionante, y buena parte de esa va con los Estados Unidos. Embajador, le agradezco mucho el tiempo. Déjeme hacerle una pregunta de estas circunstanciales que hacemos los periodistas. Si tuviera que elegir una figura que sintetizara estos 200 años, no pienso pues en astronautas mexicoamericanos, el astronauta Hernández, en músicos como Santana, en políticos, no sé, pienso Matías Romero, la amistad que hubo entre Juárez y Lincoln, y muchos otros momentos. ¿Usted quién diría que sintetiza mejor que nadie las relaciones, estos 200 años de relaciones entre México y los Estados Unidos? Pues yo creo que si tuviéramos que hacerlo así de una manera personalizada, creo que el presidente López Mateos, cuando fue a México el presidente Kennedy, pues es un momento muy importante en la relación. Fue cuando se lanzó la Alianza para el Progreso, y podría ser quizás uno de los momentos estelares de esta relación, que pues cada vez es mucho más cercana, y el futuro nos debe de hermanar todavía más. Embajador, le agradezco mucho el tiempo. Buenas noches. Muy buenas noches y un saludo a todo el auditorio. Les deseo lo mejor. Gracias, el embajador Moctezuma, nuestro embajador en Washington. Bueno, pues hablando de esto, que es importante no dejar de lado estos asuntos. Cumplimos 200 años de relación con los vecinos no distantes, sino vecinos muy cercanos, por muchas razones. Hoy, bueno, pues es eso, vecinos con un nivel de integración altísimo en materia comercial, en materia humana y en muchos otros ámbitos. Bueno, vamos ahora al comentario de la doctora Domínguez. Mi querida Andrea, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Te saludo como siempre con muchísimo gusto a ti y a todo el auditorio. Y bueno, pues en este primer cuadro que hemos visto... Una consulta previa. Hoy me cancelaron una importante reunión por contagios de COVID. Está, pues, el tema sigue ahí presente. Lo anoto simplemente como prólogo. Te escuchamos, Andrea, con atención. Y
va en relación a lo que vamos a comentar. Fíjate, en un primer cuadro estamos viendo un incremento de casos acelerado, con 12,000 nuevos casos en esta última nueva semana en nuestro país, con las entidades más afectadas nuevamente, las ciudades, las entidades más pobladas con mayor densidad poblacional, empezando por la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, y otros estados como Jalisco, San Luis Potosí y el sureste y también el norte de la República. Son casos que, por supuesto, van en incremento, asociados o no a influenza, porque recordemos, no todas las personas están probando. Hay una disminución en el reporte de las pruebas realizadas, por supuesto, porque mucha gente ya no se hace la prueba, al menos no la reporta, y podemos asumir que hay un subregistro de los casos hasta ahorita acontecidos. Pero bueno, quiero mencionar esto y ligar esto, y no por hacerlo menos, porque vamos a seguir viendo este incremento, esperemos no tan acelerado como en los 2 inviernos anteriores, y por supuesto muy de la mano de cómo estén moviéndose las cifras en la hospitalización, porque hasta ahorita siguen habiendo decesos por COVID, pero no a las tasas que estábamos acostumbrados en los 2 últimos años, y eso es gracias nuevamente a la vacunación. Te decía, tenemos del otro lado del mundo, en un primer cuadro, la obsesión de un país, o te podría decir de un líder, por eliminar y mantener al margen al virus, casi como si fuera una demostración de superioridad, ¿no?, de este sistema autoritario que tiene China actualmente, ¿no? Un sistema que sí, que ha evitado tener tasas de mortalidad por pandemia que tienen otros grandes países, pero a un costo sumamente alto, con daños sociales y económicos muy importantes que hemos visto, pues desencadenan unas terribles protestas y violencia como lo hemos visto en estos días. Xi Jinping hizo esta intolerancia que tiene al COVID, pues ya no es sostenible, y el pueblo se lo ha dejado ver, y pues solamente tiene 2 opciones: o relaja las medidas asumiendo las posibles muertes que esto pueda traer, o se mantiene con su política de cero COVID, asumiendo que pues el pueblo reaccionará y seguirá reaccionando como lo ha hecho hasta ahora. La zarina de COVID en China, que es un Xunlang, anunció lo que aparece, es un atisbo de lo que parece ser un enfoque más relajado de COVID cero, pero las cosas no son tan sencillas, y a esto quiero anotar y por qué nos importa tanto esta parte del mundo. Y es que sí hay que remontarnos que COVID en China, a partir del Partido Comunista en China, redobló los esfuerzos por las acusaciones de Donald Trump, y pues le invirtió muchísimo dinero en mantener obviamente cercado al país con grandes infraestructuras. Pues las tasas de contagio se mantuvieron bajas en aquel entonces, pero luego surgieron nuevas variantes, fue más difícil controlar, y China la vio más complicada, porque además tiene una población muy senil, no tiene la misma infraestructura hospitalaria de otros países, y las vacunas no son tan buenas o tan eficaces como las otras vacunas internacionales, sobre todo ante Omicron y las dinastías de Omicron. Entonces, aparentemente tienen bajas tasas de contagio, pero la gente no está expuesta ni en situaciones, entre comillas, naturales, y la gente no está vacunada. Fíjate bien, solo 9 de cada 10 chinos se han vacunado contra COVID, y menos de la mitad de las personas que son mayores de 80 años se han puesto la dosis de refuerzo. O sea, realmente estamos ante un problema muy importante que nos compete, porque hoy sabemos, y ya lo hemos visto, que lo que sucede allá nos va a pegar acá, y si no están expuestos, están en bancarrota, no están vacunados, eventualmente esto puede ser una bomba de tiempo, ¿no? Esta intolerancia más bien al COVID, o política cero a COVID, tampoco les dio oportunidad de tener una estrategia de una nueva normalidad. Hoy los nuevos casos allá, pues siguen sumando por decenas de miles, los hospitales están al 80% de la capacidad, el apoyo popular pues se ha totalmente disipado, y se debe cambiar el enfoque y ampliar más hacia más acceso a vacunas más eficaces internacionales, y por favor abandonar esta retórica alarmista de COVID, la guerra del pueblo, porque hay que cuidar mucho la reapertura muy cauta y muy poco apresurada que se tiene que llevar, sobre todo ante una población, nuevamente insisto, senil, y que no ha estado expuesta y que no está vacunada. Esto nos puede traer grandes problemas de salud a todo el mundo. Ya, pues tomo nota. Mi querida doctora, te mando un abrazo. Que estén muy bien, cuídense mucho.
La doctora Domínguez Barbosa, para fortuna nuestra, todas las semanas en este espacio. Fíjese que hay ciertas cosas que para mí son incomprensibles. Ya le he dicho que comparto la visión del presidente, esta de ser como muy eficiente en los temas de, oiga, ¿por qué si quedamos en una cosa no se cumplen? Veo que empleados del Tribunal de Justicia de esta capital, desde ayer que pasaba por Eje Central, había un paro y dice, es que no les han pagado, en este caso, el aguinaldo y las quincenas atrasadas. Y aquí la pregunta, por eso digo de que me resulta difícil entenderlo, es ¿por qué demonios no se las pagan? O sea, que no hay un presupuesto, no somos una sociedad rica, es más, riquísima, 225,000 millones, y no hay presupuestos establecidos, así sean austeros, pero establecidos para que le paguen a la gente su aguinaldo y sus quincenas. Me resulta muy difícil entender que eso genere un conflicto y que en una institución como el tribunal le digas a la gente, oiga, pues no hay dinero para pagarle. Oye, ¿y por qué no hay dinero? ¿Qué no hay un presupuesto que se aprueba cada año y ese presupuesto debe tener lo elemental, que es pagarle a la gente su sueldo? En fin, para mí incomprensible, pero amenazan con cerrar el tribunal y ya irnos así literalmente todo el año con los tribunales cerrados. Usted sabe que a finales del año hay mucha actividad precisamente en ese sector. Dejo el tema y vamos ahora a recuperar el análisis de lo ocurrido en Perú. Yo le agradezco mucho a el embajador Campos que el día de hoy converse con nosotros. Embajador, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo está? Buenas noches. Feliz de tenerlo con nosotros. Cuéntenos qué lectura tienen de esta jornada que ha tenido o que inició con una declaración del presidente Castillo de un estado de emergencia y la solución política que han encontrado, en este caso los peruanos. ¿Qué lectura tiene, embajador? Bueno, yo creo que hoy en la mañana se precipitó pues una crisis que ya se estaba cocinando, por decirlo de alguna manera, pues durante las últimas semanas. Las investigaciones de la Fiscalía pues habían llevado a que había actos de corrupción en el entorno del presidente Castillo y pues incluso vinculado con algunos familiares de él, ¿no? Entonces pues el Congreso estaba llevando a cabo una moción de vacancia por allá la Constitución establece este tema de la pues de que no es compatible moralmente y es un término un poco pues extraño, por decirlo también de alguna manera, pues que haya esta parte tan pues amplia dentro de la Constitución para llevar a algún presidente pues a un impeachment, que es básicamente eso, la vacancia. Es casi el deporte nacional del Perú, derribar presidentes, embajador. Así es. A mí, pues bueno, desde que yo estuve por allá en el 2015, pues me tocó la caída de Kuczynski y la caída de Vizcarra. Bueno, la de Vizcarra ya no me tocó a mí, yo ya había regresado a México, pero pues por este tipo de situaciones, ¿no? También llevados a estas nociones de vacancia. En fin, la cuestión es que pues me parece que esta mañana, en un acto que parece desesperado, el presidente Castillo pues disolvió el Congreso. Ciertamente la Constitución habla de que el presidente, el Ejecutivo puede disolver el Congreso, pero solamente en el caso de que en 2 ocasiones se haya rechazado una moción de confianza para el gabinete. Esto no sucedió en Perú. Todas las veces que se presentó la moción de confianza durante la administración del presidente Castillo, pues fue aprobada por el Congreso, así es que pues no había esta posibilidad y pues se conformó un escenario pues similar al que sucedió en 1992 con Alberto Fujimori cuando disolvió el Congreso. Es notable las similitudes que hay entre en aquel momento y lo que sucedió el día de hoy, porque en ambos casos se llamó a una elección para una asamblea constituyente, para revisión del Poder Judicial, etcétera. Es muy notable la similitud que existe en
ambos casos. Sí, parece, sí recuerda mucho. Embajador, me va a sonar la campana y quiero agradecerle mucho que haya estado esta noche con nosotros. Bueno, pues es un gusto y bueno, pues esperemos que con la nueva presidenta Dina Boluarte, pues el Perú recobre el orden constitucional. La estabilidad. Embajador, mil gracias. Un abrazo. Ángel, igualmente un abrazo. Pausa. Seguimos con la información. El día de hoy tuve el enorme gusto de estar en el INAI. Agradezco mucho, por supuesto, a las y los comisionados que me hayan recibido en ceremonia de premiación del Concurso Nacional de Periodismo de Investigación de este año en sus diversas categorías. Son 3. Premiaron reportaje de investigación, reportaje universitario y también ensayo. Por supuesto, felicito a los y las galardonadas. Temas muy interesantes. Me recordaron, por supuesto, que somos una federación, que hay particularidades regionales, un trabajo sobre los vagones del Tren Maya, otros con variaciones sobre la temática, pero todos ellos muy interesantes. Un reconocimiento también a estudiantes de Oaxaca que hicieron o que recibieron el premio en su categoría, el mejor en este caso, pues evaluado. Felicidades pues a todos los ganadores y celebro que el INAI siga promocionando a través de estos premios, que son prestigiados y bien dotados, este vínculo fundamental que existe entre el periodismo que se profesionaliza, o sea, no es en este caso periodismo de impresiones o de boletines o de reproducción de lo que dice el poder, sino un periodismo de investigación que tiene también su lógica y que es fundamental para garantizar el que una sociedad esté bien informada, o sea, más allá de lo que el poder dice, que dice muchas cosas y se defiende en todas partes del mundo y a lo largo de la historia, desde Ramsés II hasta Bolsonaro, todos los presidentes tratan en su medida, en la medida de sus posibilidades, de imponer su relato sobre lo que ocurre en el país o lo que ocurre en su tiempo en las sociedades despóticas o centralizadas. No existe el periodismo nace con la democracia y lo que hace es, pues, aunque se enojen los poderosos, que se enojan muy frecuentemente, es pues tener un relato paralelo, no con el ánimo de discutir, sino de controlar aquello que dice en este caso el gobierno. Si dice algo sobre el Tren Maya, pues los periodistas pueden documentar si eso es cierto o si no es cierto, ¿no? Las peticiones de información que se hacen a través del INAI permiten a en este caso, los y las compañeras periodistas, por eso me impresionó muy favorablemente el número de mujeres que trabajan en esto y que hacen, además muy prometedor, porque todas ellas muy jóvenes, un periodismo de excepción, pues lo que hacen es sustentar el periodismo no en opiniones solamente, que también el periodismo debe tener opiniones, o en impresiones o en filtraciones, sino en datos concretos. Y esa parte, este órgano autónomo del Estado mexicano hace muy bien. Felicito, por supuesto, a las y los comisionados, a la comisionada del Río, de manera muy clara, que organizó en este caso el Congreso, el certamen, el concurso nacional, ir fomentando el que todo esto se desarrolle, irlo premiando e irlo distinguiendo. Decía un joven periodista, a veces tenemos la impresión de que nadie nos oye, pero sí, mucha gente los oye, los lee y bueno, recordar que son un pilar fundamental de una sociedad democrática. El acceso a la información es un elemento igualador de los ciudadanos. Usted que me escucha tiene el mismo derecho que el secretario de Hacienda a tener la información o que el secretario de cualquier ámbito. En consecuencia, es muy relevante que haya pues este reconocimiento al trabajo periodístico, el acceso a la información como un derecho que tenemos todos los mexicanos. Dejo este tema y saludo ahora a mi compañera Sara Pablo. Sara, adelante. Leonardo, muy buenas noches. Al señalar que esto apenas comienza, el presidente López Obrador hoy consideró que con la reforma a las leyes secundarias en materia electoral se van a obtener lo que llamó beneficios parciales, es decir, un ahorro de 3.500 millones de pesos, cuando dice con la reforma constitucional se proyectaban 15.000 millones de pesos menos. Dijo que se logró que no se facilite la compra del voto con el control de los monederos electrónicos, estos que suelen entregarse en la víspera de las elecciones, así como una reducción al presupuesto del INE, y pues reconoció que seguramente las modificaciones legales serán impugnadas por la oposición, por lo que el asunto quedará en manos de la Suprema Corte de Justicia.
millones. Y bueno, hoy cuestionado sobre el respaldo a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, luego de que fuera sentenciada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua acusada de fraude, el Ejecutivo señaló que a todas luces se trata de una venganza política y un acto, dijo, antidemocrático. Él consideró que la respuesta de la vicepresidenta al decir que no va a competir por ningún cargo es una actitud digna y que esto demuestra que no es una ambiciosa vulgar. Le mandó abrazos y a quienes desean que él tenga el mismo destino, pues les respondió que ya saben dónde encontrarlo al final de su sexenio. Acerca de lo que me pueda pasar a mí, ya me lo hicieron, no tengo nada de qué avergonzarme y estoy acostumbrado a enfrentar a mis adversarios. Si quieren meterme a la cárcel, cuando termine, ya saben dónde voy a estar. Y aquí que se preparen también, ahí voy a estar. No me voy a ir. Y para lo que voy a hacer cuando me jubile, que va a ser leer y escribir, pues también en la cárcel, ¿no? Se puede leer y escribir. Y bueno, ¿Y eso era en broma o es que yo, a ver, Sara, es que como ya no distingo cuando está en broma o no, ¿eso era en broma o ese tono melodramático que va a ir a escribir a la cárcel, a qué venía? O sea, ¿quién le ha dicho que lo van a meter a la cárcel, digo yo? No, bueno, lo que pasa es que le preguntaron, ante esta sentencia en contra de la vicepresidenta, le preguntaron que algunos en la oposición o algunos adversarios quieren ese destino para él. Y fue por eso que el presidente pues responde de esta manera, pues más bien en tono pues como de ironía, digamos, dice que él podría... Sí, porque estaba muy telenovelero de si me quieren en la cárcel, ahí escribiré en las memorias de un preso. Dios nos libre de tener presidentes en la cárcel, mejor que termine su mandato como Dios manda y no haga lo que Cristina, que no fue un acto antidemocrático, fue un acto judicial. Y bueno, pues que no es ambiciosa, yo no sé si vulgar, pero ha tenido todos los cargos, incluida presidenta, y ahora es vicepresidenta, si eso no es ambición. Pero no te meto en líos, mi querida Sara, ahí está el tema. Llama la atención el asunto del INE, que hayan, pues, por la vía, en este caso del Poder Legislativo, a iniciativa del Ejecutivo, intervenido en el presupuesto del Instituto, tiene, pues, mucha miga. Vamos a ver qué dicen en la otra Cámara. Sara, te agradezco mucho el reporte. Hasta luego, buenas noches. Y dos temas, quiero que escuche al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el consejero Córdoba. Él, bueno, pues dijo en un evento en el Instituto de Investigaciones Jurídicas que tratar de instalar el discurso de la amenaza en la discusión pública. Bueno, lo tenemos ya el fragmento, vamos a escuchar al Lorenzo Córdoba. Tratar de instalar el discurso de la amenaza de la violencia en la discusión pública, y más aún cuando viene desde el poder, me parece que es absolutamente peligroso, por no decir incluso delicado. Creo que estamos en un momento trascendental de la vida del país. Y de cara a una discusión sobre la reforma electoral, ojalá este no sea un momento de ruptura, sino al contrario, un momento de construcción y de solidificación de ese gran arreglo político que permitió que México dejara de ser un régimen autoritario. Bueno, pues parte de lo que dijo, yo espero que los senadores de la República se tomen muy en serio su papel. En este caso vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal. Hoy dio múltiples entrevistas, la mañana estuvo en varios programas de Fórmula, platicó con Ciro Gómez Leiva, platicó con Oscar Mario Beteta y dijo que va a actuar. Bueno, escuche usted a Monreal. El Senado de la República actuará con serenidad y buen juicio, será una discusión racional e inteligente. No es Monreal, pero como no tenemos el audio disponible, se lo leo yo, leo la cita completa, racional, inteligente. Vamos a cuidar el procedimiento legal, el procedimiento ordinario, no habrá esto que se llama vía rápida, que se dispense o se abrevie o se evite el procedimiento ordinario. Vamos a hacerlo con mucho cuidado. Bueno, pues esto es
lo que dice, en este caso, Ricardo Monreal. Y bueno, pues espero que este sea un momento, además teniendo como telón de fondo lo de Perú, un momento en el cual valoremos la estabilidad y la concordia republicana, y que aquello que es una función del legislativo, aquello que es una función del ejecutivo y aquello que es un órgano autónomo del Estado, sea cuidado y no se introduzca un principio, en este caso, pues vengativo, un ánimo así como decir, a ver, vamos a quitarle funciones a la Secretaría Ejecutiva, y los que le quitaron la candidatura a Salgado Macedonio, porque por ahí va, dicen, no somos vengativos, pero pues lo disimulan muy bien, igual que dicen, defendemos principios. Yo me pregunto, ¿cómo pueden decir que defienden principios? Bueno, a lo mejor defienden principios, pero la coherencia no es la suya. En el 2006, esto que cuentan tanto del gran fraude, el Tribunal Electoral dispuso que la elección estuvo a punto de descarrilarse por las intervenciones frecuentes del presidente, en aquel momento Fox, en el proceso, porque estaba prohibido, y se metía y decía lo del jinete y todo lo demás. En aquella época el presidente decía, cállate chachalaca, y le decía que pues era ilegal que se metiera. Ahora que se mete Claudia Sheinbaum a promoverse, que Marcelo Ebrard anda en campaña, que el presidente todos los días opina sobre temas electorales, le parece que es fantástico. Y que además violan el derecho fundamental a la libertad de expresión de Claudia Sheinbaum. Dice, bueno, si usted que mandaba callar a Fox y le decía cállate chachalaca, ahora le parece que es fundamental el derecho de expresión de Sheinbaum, pues dice uno, bueno, coherente no es. Su postura a lo largo de los años ha cambiado, y ha cambiado básicamente porque hoy está en la silla presidencial. Si no, a lo mejor estaría defendiendo lo que defendía en el 6. El poder, cuando se usa para beneficio propio, pues todo les parece bien. Cuando el PRI lo hacía para avasallar a los demás, decían, es que este es un poder vertical, hay que acabar con el presidencialismo imperial y todas estas cosas. Pero bueno, se va cambiando. Principios, así lo que se dice, principios, pues a lo mejor defienden, pero la coherencia no es lo suyo, por lo menos está acreditado así en la historia. Y la otra es la integridad del INE, una de las grandes, digamos, conquistas de la democracia mexicana ha sido eso, el hecho de que por la legislación secundaria se debilita el árbitro electoral y se genera una situación de incertidumbre, como la que en algún caso podría darse si se vinculara cada vez más al oficialismo, pues yo creo que a la larga esos 3,000 millones, que por cierto es menos dinero del que se gastaron en la kermés del presidente de la revocación de mandato, ahí nos pudimos haber ahorrado ese dinero, pero bueno, también en eso, ¿no? Los ahorros le parecen fundamentales cuando son en detrimento de quien se considera el adversario, y en cambio le parece dinero muy bien gastado en los propósitos celebratorios, o los 1,800 millones que dice Darío Celis que costó la movilización de hace unos días. En fin, lo dejo ahí, voy ahora contigo, Israel Aldave, adelante. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Gracias. Muy buenas noches. Comentarte que luego de varios intentos fallidos, por fin hoy compareció ante el Pleno del Senado la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra. Con vuelo de esperanza, Leonardo, la oposición la recibió con fuertes cuestionamientos. El legislador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, le dijo a la ombudsperson, Leonardo, que a ella no le interesan las víctimas, que lo único que busca es fortalecer al régimen y al proyecto de la autollamada Cuarta Transformación. Como reza el refrán, quien a dos jefes sirve, con alguno queda mal. En estos años, usted ha dejado claro que la prioridad es su proyecto político, no la defensa de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Tal parece que su prioridad es la defensa del régimen. Quiero decirlo con claridad. Lo que el presidente, los legisladores de su partido y usted han hecho con la CNDH es lo que quieren hacer con el INE. Por su parte, Leonardo, Juan Manuel Fósil del PRD criticó el silencio de la CNDH ante las arbitrariedades que se han registrado en nuestro país, entre ellos la falta de medicamentos, el asesinato de periodistas o de las madres buscadoras. Han asesinado a madres buscadoras de sus hijos, de sus familiares, y no hay ningún pronunciamiento de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué pasa con el derrumbe de la mina de Sabinas, Coahuila, en agosto pasado? Gente enterrada, familiares angustiados, y la Comisión de Derechos Humanos callados. La política militarizadora de este gobierno.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, callada también. Esto no es correcto. Sabemos que la militarización nos lleva a una falta de respeto a los derechos humanos en el mundo, no en México nada más. Es lamentable que organismos internacionales vengan a señalar las violaciones de derechos humanos en este país y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bajo el mismo discurso oficialista, solamente dice que son conservadores y neoliberales. Kenia López del PAN, simplemente Leonardo le pidió su renuncia. ¿Cómo puede dormir todos los días, señora Piedra, sabiendo que ya destruyó la institución encargada de proteger los derechos humanos? Concluyo diciéndole, ante su negligencia en el encargo y por el bien de México, le exigimos su renuncia. Hubo varios cuestionamientos, Leonardo, también todos se enfocaron al tema de esta recomendación que hizo al INE. Por supuesto, Rosario Piedra pues evitó responderlos. Ella prácticamente, Leonardo, pues se limitó a leer el discurso que ya llevó hecho al Senado de la República. Dijo que próximamente les responderá a los legisladores todas sus preguntas, pero por escrito, Leonardo. Muy bien, pues te agradezco mucho la crónica. A tus órdenes, buenas noches. Hasta luego. Y nada más como nota a pie de página, o sea, si por en este caso, cuidado de la equidad, se llama ombudsperson, me hacía ver la embajadora sueca en su momento que man, en este caso en sueco, es pueblo. Por tanto, no hace falta, en este caso, por aquello de man o hombre o mujer, sino, no es inglés, es sueco, por tanto, puede decir tranquilamente, sin afectar la equidad, el defensor del pueblo, a menos que metan el defensor del pueblo y la Puebla, que no creo que lleguemos a esos niveles de precisión, pero bueno, simplemente como dato, es una cosa que viene el sueco, en muchos países se llama el defensor del pueblo. Y bueno, pues nos vamos recordando que Pedro Castillo hoy intentó dar un golpe de Estado, probablemente el peor golpe de Estado que se haya pensado en la historia de toda América Latina, porque ni siquiera tuvo consecuencias, su propio partido lo contuvo. Hoy hay una presidenta que ha jurado el cargo, Dina Boluarte preside Perú, y hoy ha sido un mal día para ese país, que espero sea el inicio de una época pues luminosa para esa muy querida República Sudamericana. Nos vamos, yo soy Leonardo Curcio, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.